Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar por el respeto en el horario, en la programación general y también por cada uno de ustedes que se acercaron hasta acá. Muchísimas gracias en primer lugar por venir a compartir con nosotros la presentación de estos dos libros que son el principio o una parte muy importante de un proyecto de la editorial EUDENE, que es la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, que este proyecto consiste en poder reunir la obra de Gerardo Pisarello, escritor correntino, oriundo de Saladas, como bien saben ustedes, que comenzó en el año 2023, cuando conversábamos con varias personas y en esa conversación también con Cristina Iglesias, otra correntina que vive en Buenos Aires hace muchos años y que fue no solo muy amiga de Gerardo, sino también quien tal vez sea una de las que más conoce la obra de él. Hablábamos de la importancia de poder poner en circulación nuevamente su obra, de hacer un rescate, si es que cabe esta palabra, pero sobre todo de poder acercar la obra de Gerardo Pisarello a nuevos lectores, a nuevos circuitos, que pueda generar una nueva conversación, tal vez con los jóvenes, que por qué no pueda entrar a las escuelas y se pueda leer allí también. Y por eso nos parecía importante volver a publicar sus obras reunidas, además no publicar alguno de sus libros, sino tratar de reunir esa obra y hacer un puente entre esas obras y esos lectores que se van a encontrar tal vez por primera vez con Gerardo Pisarello. Por eso estos libros tienen textos críticos de Cristina Iglesias justamente, que no solo dirigió el proyecto, sino que también se encargó de hacer estas escrituras, ¿no? Algunas recuperando aquella clásica publicación ya de los raros de la Biblioteca Nacional, donde ella escribió el prólogo de la obra de Gerardo Pisarello allí publicada, y además hay otro texto original que se escribió para esta publicación. Así que ese es un gran desafío para nosotros en términos editorial y un gran compromiso también como una universidad pública que tiene el objetivo, insisto, de acercar a los lectores la obra de los autores de nuestra región y de nuestro territorio, y quién más que haber escrito sobre el territorio que Gerardo Pisarello, ¿no? Quiero sumar a esto un agradecimiento muy especial al intendente de la localidad de Saladas, que está aquí y nos honra con su presencia, al intendente Noel Gómez, que nos trajo además y nos acercó, quiero compartirlo con ustedes, una declaración de interés sociocultural del evento de presentación de la obra reunida de Gerardo Pisarello por la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, EUDENE. El artículo 2 dice: eleve copia de esta resolución a las autoridades de la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. El artículo 3: entréguese copias de la presente a los periodistas Jorge Farisano y Elisa Farisano. Artículo 4. La presente resolución será refrendada por el Secretario de Gobierno de Educación y Cultura de la Municipalidad de Saladas. Comuníquese, publíquese y archívese. Muchísimas gracias. Esto nos honra y además nos confirma la responsabilidad que tenemos de poder seguir difundiendo el conocimiento y la cultura de nuestra región. Y como dice el artículo, mencionamos a Jorge Farisano y a Elisa Farisano porque van a ser los encargados en realidad de presentarnos los libros. Cuando pensábamos en esta presentación, decíamos quién podría contarnos acerca de esto, y conversando con Elisa, con quien también tenemos el gusto de compartir la labor diaria, me contaba que había leído de la mano de su padre cuando era muy chiquita uno de los libros de Gerardo Pisarello. Entonces nos parecía una buena manera de volver a salir, ¿no? Qué mejor que volver a la tierra para poder salir aún mejor hacia otros lugares. Entonces, le quiero agradecer especialmente a los dos, porque yo sé que Jorge dudó de nuestra responsabilidad, pero me parece que esta puede ser una linda y una buena charla para acercarnos a Gerardo Pisarello, así que sin perder más tiempo,
vamos a escucharlos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. A Eudene, a la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste, por confiar en nosotros. Bueno, como decía Gaby, mi nombre es Elisa Farizano y junto a mi padre, Jorge Farizano, vamos a hacer referencia a esta reedición de la obra de Gerardo Pisarello realizada por Eudene en el marco de los 40 años de su fallecimiento, ¿no? Las obras que hoy traemos son Cheretá, que significa mi tierra, y Hay Gauchos, un libro al que voy a hacer referencia puntualmente yo, y que reúne 3 obras emblemáticas del autor, que son Pancuruica, La Espera y La Poca Gente. Bueno, nosotros vamos a referirnos a ellas no como críticos literarios, porque no lo somos, pero sí como periodistas, fundamentalmente como poblanos y como lectores de Gerardo Pisarello. Antes de detenernos en las obras que hoy traemos, vale la pena recordar de una manera muy breve quién fue Gerardo Tico Pisarello y mencionar algunos hitos o puntos trascendentes de su vida que nos permitan, además, interpretar lo que escribió. Nacido en la localidad de Saladas, en la provincia de Corrientes, a fines del siglo XIX, Tico Pisarello fue maestro, principalmente. Fue periodista y un escritor muy reconocido en las altas esferas intelectuales de Argentina y de América Latina. Su obra fue traducida a múltiples idiomas. Inicialmente se recibió de maestro en Corrientes y el primer lugar donde ejerció fue en una escuela rural del paraje Anguá, campo adentro, cerca del río Santa Lucía, donde muchos saladeños que están acá conocen. Pasaron muchos años hasta que en su búsqueda por ser abogado abandona el interior provincial y se radica en Buenos Aires. Abandona Saladas de una manera física, pero no espiritualmente, ya que los paisajes, las vivencias, las carencias y las injusticias de su tierra lo acompañan en su recorrido, que cada vez se politiza más, siendo primero un estudiante universitario militante y un intelectual que empezaba a ganarse espacio en los círculos progresistas del país. Podemos mencionar su pertenencia a la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores, un grupo de intelectuales movilizados por el ascenso en su momento de los fascismos en Europa y la incidencia que tenían en América. Dentro de su perfil político e intelectual también podemos mencionar su pertenencia al Grupo Boedo, un movimiento literario y artístico de la década del 20, caracterizado por su sensibilidad social, su orientación ideológica de izquierda y su cercanía con sectores populares y vulnerables de la época. También podemos mencionar cuando a mediados de la década del 60 fue convocado a formar parte del jurado del concurso literario Casa de las Américas en Cuba. Fue consejero literario de personalidades muy reconocidas como Juan Gelman, Pino Solanas, etc. Podemos seguir mencionando hitos de la vida y del pensamiento de Gerardo Pisarello, quien fue tomando notoriedad pública e intelectual en una Argentina convulsionada, caracterizada por sucesivos golpes militares y persecuciones políticas. En medio de su carrera, Tico Pisarello vuelve a Saladas, cuando estaba en Buenos Aires, en un momento vuelve a Saladas, luego de ser cesanteado como maestro por pertenecer al Partido Comunista. Y Pisarello va a buscar en su tierra natal un camino como agricultor, camino al que no le va a dedicar más de un par de años, pero se va a encontrar con otras personalidades, con otros personajes, como Francisco Madariaga. Lo abandona a este camino y vuelve a Buenos Aires a los círculos intelectuales. Pero la pregunta, después de repasar muy rápidamente su trayectoria, es ¿por qué es importante leerlo a Gerardo Pisarello hoy? Y yo pensaba que leerlo a Pisarello hoy es una manera de volver a revisar parte de nuestra memoria colectiva. En sus páginas y sus relatos nos encontramos con perfiles casi fotográficos de personajes de la época, del campo profundo correntino con su epicentro en Saladas, pero que podemos trasladar a cualquier punto del espacio rural de Corrientes y del norte litoraleño. En Pancuruica, que es una expresión que remite al pan desgranado o en migajas, que es una alusión directa a los restos de pan con que los pobres se amañaron y se amañan para engañar al hambre, por momentos podemos decir que la lectura se vuelve desgarradora.
ya que deja en evidencia situaciones de enorme vulnerabilidad social, como ser la pobreza estructural, la violencia, los abusos intra y extrafamiliares, la injusticia, el desamparo y siempre presente el hambre. En la espera encontramos como un rasgo transversal a la soledad. Gente que espera ya sea la muerte, o que espera el regreso de sus seres queridos, o espera el regreso de tiempos mejores vividos anteriormente. En La poca gente encontramos historias cuyo eje más notorio es el del hombre o gaucho pistolero, la violencia armada en primer plano con persecuciones de hombres y entre hombres, ya sea por compadrear, ya sea por política, por territorio, por una mujer o por bienes. El paisaje y los sonidos de los relatos de Pisarello en Hay Gauchos están siempre situados en unas saladas pobre y aislada de los grandes centros urbanos. Escrita con una gran empatía por parte de Gerardo Pisarello, los protagonistas de los relatos son sujetos vulnerables y vulnerados. Nunca la historia es relatada desde el vencedor o desde los ojos del poderoso. Él escribe estas historias desde Buenos Aires, en medio de sus propios trayectos personales, también movilizantes, sobre su tierra que, como decíamos hoy al principio, de la que él se aleja físicamente, pero no lo deja espiritualmente. En algunos puntos de su obra encontramos escondidas algunas claves autorreferenciales, ¿sí?, que me gustaría compartir. No todas, por supuesto, pero sí algunas en el cuento llamado El Regreso, dentro del libro La Espera, donde se desarrolla una conversación muy breve, la voy a leer, entre una madre y su hijo que acaba de volver al pueblo después de haberse alejado por años. Aún ensimismado, miró a la madre. Pensar que todo alejamiento lo vuelve a uno un extraño. Ella levantó la cabeza para observarlo. Sí, continuó él, uno se aleja y el tiempo lo desarraiga. Eso no lo comprendo, dijo la madre. Yo creo que el lugar donde se nace ata siempre. El lugar, repitió Luis, deteniéndose. El lugar es una cosa muerta si no está la gente. Es el vivir con ella lo que ata. También encontramos escondida una referencia a sus inicios como maestro en el paraje Anguá que mencionábamos hoy, en un cuento que relata las peripecias de un joven y flamante maestro rural, que es en el cuento La Rinconada, donde narra el compromiso y los vaivenes de un joven maestro para conseguir sostener a su grupo de alumnos, para que vayan a la escuela, para que no la dejen. Pero se encuentra permanentemente con diferentes obstáculos que él intenta superar con más voluntad que recursos, como la pobreza de sus estudiantes y sus familias, el trabajo infantil en el campo, la enfermedad, el aislamiento, la desidia de las autoridades. Pisarello formula de una forma poética y permanente una denuncia social que nos lleva a preguntarnos cuánto de esas realidades, de esas saladas o de esa ruralidad existen hoy en día. Si bien la globalización nos cambió el entorno, las comunicaciones, la forma de hablar, expresiones que utilizamos, hay un paisaje y una identidad profunda que todavía encontramos, e injusticias que si nos aventuramos al fondo de los parajes recónditos, y quizás no tan al fondo, todavía seguramente las veremos. Para terminar mi reseña sobre Hay Gauchos y dar paso a Cheretá, quiero cerrar con un fragmento de un cuento, de un relato de Pancurruica que se llama No es justo, y nos deja en evidencia en pocos párrafos la crudeza descriptiva de Gerardo Pisarello, donde relata los problemas, en este relato, que voy a leer solo un fragmento, relata los problemas de un matrimonio joven en un paraje rural con dos niños pequeños, uno es un bebé recién nacido, y una sucesión de fracasos en sus intentos por desarrollar su chakra que los llevan a empeñar. Oyó la criatura que comenzaba a llorar en la pieza y fue como si un aire fresco hubiera caído, refrescándole el cuerpo. Se reanimó. Le pareció que todo sacrificio, todo padecimiento, nada significaban. Los hacía por el hijo.
¿Qué cosa?, le dijo a la mujer. No lo hubiera creído, el mundo se me agranda, es por mi hijo. Siriaca parecía dominada por otro pensamiento. ¿Quién sabe si no es mejor que los pobres no tengan hijos? No está bien que los pobrecitos vengan a sufrir la pobreza de los padres. No, eso no. Es la pobreza la que tiene que acabar. Yo no sé cómo, pero tiene que acabar. Siriaca guardó silencio. Le pareció una verdad lo que decía su marido. Tampoco ella veía qué hacer para acabar con la pobreza. Dame ese mate, dijo Siriaca. Su marido tardaba cada vez más en tomarlo. Él, sin decir palabras, se lo alargó. Siguió con la mirada perdida en la lejanía, como si los recuerdos que cruzaban su memoria se le estuvieran escapando. Es que más que los recuerdos, le interesaba aclarar en su mente esa sucesión de hechos de la vida sufrida por ellos. Se le habían venido de golpe y estaban ahí, desplegados ante su vista. Los acontecimientos de esos 2 años parecían correr tan rápido en el tiempo que se le mezclaban las imágenes. En definitiva, 2 más de fracasos. No valía la pena detenerse en ellos. Cuando el tiempo lo permitió, el año anterior, preparó pacientemente la tierra para probar con el algodón. Comenzaban a pagar tan buenos precios que se entusiasmó. Se empeñó para comprar polvo de azufre, verde París, con que defender la plantación de las plagas. Y consiguió, con el trabajo y las curaciones, defender su algodón. La cosecha pudo ser grande de no haberse adelantado aquellas lluvias tan torrenciales que no le dieron tiempo para recoger. Todos fueron gastos ese año, los que se aumentaron con la enfermedad de su mujer. El parto del segundo hijo se le presentó mal y durante un mes debió guardar cama, un mes de locura. Debía atender a su mujer, a los hijos, hacer los trabajos de la chacra, correr al pueblo. La desmoralización por el fracaso y el trabajo que exigía el cultivo del algodón le decidieron a volver a probar suerte con el maíz. No había duda de que trabajar la tierra en esas condiciones era jugar a la suerte con el tiempo. El resultado del segundo año lo tenía ante la vista. El maizal fundido, las plantas y la tierra un puro amarillear de secas por la falta de agua. Ahora sí que ya no tenían nada. Ni maíz, ni chacra, ni casa. Empeñado a fondo con esta última siembra, lo habían perdido todo. Antes que nada agradezco a Eudene la invitación. Es un privilegio verdaderamente estar acá sentado. Realmente es dura la historia que se relata y que relató y escribió Gerardo Pisarello. En realidad él pinta una realidad de un Saladas producto de su desarrollo, del aislamiento de su desarrollo y de las contradicciones de su desarrollo. Saladas era un pueblo que no tenía caminos, las rutas no existían, las calles de Saladas eran calles de arena, el asfalto, el pavimento tampoco, por supuesto, existía. Allá por la primera parte del siglo pasado, la energía eléctrica funcionaba con una usina local que daba energía a algunas horas del día. Ese era el Saladas realmente, y con todas estas connotaciones que mencionó Elisa en su relato. La verdad es que era una vida bastante complicada, sin ninguna duda, pero Pisarello lo hizo con una gran claridad y una gran facilidad, digamos, de interpretación que de alguna manera cruza lo dramático con el paisaje, con la belleza de nuestros pueblos, la belleza de
del campo, de las lagunas, de las plantaciones, de los árboles. Entonces, creo que él nos está brindando un relato sobre esto que acabo de decir, pero en el que no está ausente en general ese reclamo social que se cruza en toda su obra con esta parte que de alguna manera a mí me toca y que es un poco más llevadera. Salada no tenía transporte, vivía aislada, como dije. Lo único que funcionaba era el ferrocarril, cuya estación estaba a 5 kilómetros del pueblo. En fin, no sé cuáles habrán sido las razones por las que se instaló tan lejos, pero la realidad fue esa. Y ir a la estación a esperar el tren era un poco complicado. Mucha gente iba a pie o a caballo. En fin, otros en los pocos autos o taxis que podían existir en aquella época. Y lamentablemente después el ferrocarril desapareció. Pero bueno, esta fue otra historia. Digo, esta realidad en realidad trasciende a Salada, porque los pueblos de Corrientes en general y los pueblos del norte argentino y la realidad de su desarrollo y la pobreza del norte argentino era similar. Lo que Saladas estaba expresado en el pensamiento, en el trabajo intelectual, en la elaboración de Pizarello, no era. Después uno verifica que en realidad teníamos un amplio espectro y que Corrientes era eso, no era Saladas, era Corrientes, era Burbullá, era Empedrado, era San Lorenzo, San Roque, en fin, era todo esto. Pero esa es la obra, la importancia de la obra de Pizarello, me parece, que pinta con su experiencia y su vida en Saladas, y su niñez y su juventud, pinta una realidad que en realidad se manifestaba en toda la región. Decía, hay una frase que se le atribuye a León Tolstoy, el escritor ruso, que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. En realidad, Pizarello, con esto que hizo sobre Salada, en realidad está describiendo y haciendo un diagnóstico y una evaluación de lo que pasaba en Corrientes en general, que era Corrientes, la Mesopotamia, estaban todos aislados, había que cruzar el río con una balsa para ir a cosechar el algodón, gente que venía a hacer esa cosecha y venía caminando desde Saladas, por ejemplo, es el testimonio, para cruzar al Chaco a cosechar, y volvía muchas veces con menos de lo que llevó. Bueno, esta es la obra de Pizarello con la que yo me encuentro y con la que me identifico, en el sentido de que mucho de lo que él relata yo alcancé a ver, digamos, porque los que nacimos y vivimos nuestra juventud entre los años 50, 60 en adelante, muchas de estas cosas hemos visto. Cuando él le dice que, porque el arreo del ganado no tenía transporte en aquella época, había que arrearlo, eran las tropas de ganado que cruzaban los pueblos, el centro de los pueblos, como yo lo he visto en realidad en Salada muchas veces, cuando era niño, cruzar una tropa por las calles de Salada porque venía rumbo a Burbullá, por ejemplo, y el único camino para salir a Burbullá era pasar por Salada. Entonces, estas eran las vivencias que él tuvo y que a mí
particularmente me impactó cuando me encuentro con este libro. Yo escuché hablar de Tico Pizarello en mi casa muchas veces, porque él era primo de mi madre. Y bueno, en mi casa se hablaba de Tico, bueno, todo esto, pero yo no lo conocí en realidad. Él vivía en Buenos Aires, yo después viví muchos años en Buenos Aires, pero no me pude encontrar con él cuando intenté, por razones de compromiso que ambos tuvimos alguna vez, pero él llevó este pensamiento y este reclamo fuera de los límites de Corrientes, se vinculó con los intelectuales de Buenos Aires, de otros países vecinos, y ese es su aporte que me parece muy importante para el encuentro como se decía, de la juventud y de los que se incorporan a la lectura en estos tiempos. Es lo que me pasó, como decía al principio. Yo, cuando me encuentro con Cheretá, que fue el primer libro que leí hace muchos años, cuando después le dije a Elisa que lo haga, me vino todo a la memoria, realmente a esa experiencia que yo había vivido de alguna manera jugando al fútbol en las calles, sin ningún peligro de que pasara un coche. Bueno, esa era la Salada de Pizarello. Ese era. De modo que, bueno, esta es el testimonio, este es el valor de la obra. Realmente sirve para la reflexión, para la interpretación de la realidad que vivimos, del momento de Corrientes y de Salada en particular. No son lo mismo, sin ninguna duda. Hoy Salada es otra cosa, es una ciudad próspera, importante, con mucha dinámica y mucha actividad comercial y productiva, como lo es la provincia de Corrientes. Esto no quiere decir que todos los problemas se hayan resuelto y que lo que relatamos y vivimos ya no esté, pero es más o menos hoy, en el siglo XXI, estamos a más de 100 años de aquello, ¿no es cierto? Entonces muchas cosas se han modificado. A mí me pareció interesante relatar acá, precisamente porque es la casa de él, que todavía está encerrada en pie. Es una casa que está un poco abandonada, pero está en pie, y cuando uno la ve, yo me imaginaba entonces cuando leía lo que fue, seguramente como él lo cuenta, lleno de gente, de visitas y todo lo que se vivía en el pueblo. Entonces dice él, la casa provinciana de la infancia ya distante estaba ahí con sus piezas espaciosas, alineadas unas tras otras sobre la calle para dar vuelta al final y formar un martillo. El patio de tan grande le rebasaba la casa por los costados y por el fondo. Terminaba confundiéndose con la quinta de Naranjos y el sitio baldío, haciendo guardia en una línea divisoria entre el patio y la quinta, la fila de casuarinas, tiesa y sombría. Algún jacarandá vistiendo el luto morado de sus flores por los días de finados. A su lado, la gravilea, sus flores amarillas. Frente a la casa, la calle arenosa, casi blanca bajo los reflejos del sol. Por ella transitaban los jinetes sin peligro de los automóviles que todavía no habían llegado y las tropas de animales que en cualquier momento, abalanzándose en atropellada carrera, pasaban entre mugidos y cornadas, dejando por largo rato en el ambiente el polvo que en oleadas se metía en las piezas. Esta es la descripción en síntesis de un par de párrafos que hacía Pizarello sobre su casa de la infancia.
Realmente me parece una iniciativa realmente importante que esta obra, que de alguna manera estuvo difícil de alcanzarla, porque no existían ejemplares, y mucha gente buscaba y nos encontraban los ejemplares de los libros, que hoy esté a disposición de manera amplia y accesible para las nuevas generaciones. Me parece fantástico porque es el testimonio de una etapa muy importante de nuestra vida, de la vida de nuestra provincia y, como decía, también de la región, porque estábamos conectados, porque había muchas razones que nos relacionaban con el resto de los pueblos y de las provincias vecinas. Excelente, verdaderamente excelente, y felicitaciones por esto. Y este es mi humilde testimonio y mi opinión sobre esto. Si este es un aporte al debate, a la discusión y a la comprensión de los problemas. Gracias. Bueno, ahora damos lugar, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, alguna pregunta que se pueda hablar en este marco, en el auditorio. Que me transmitió Marcelo Fernández. Marcelo Fernández era alguien muy importante para la cultura de Corrientes, ¿no? Y él hizo un viaje a Moscú y escribe un libro que se llama Detrás de la cortina, y donde, yo no sé si en el libro, porque yo no tengo el libro, lo leí, pero no recuerdo si está en el libro, o me comentó que se va a la biblioteca de Moscú y encuentra un libro, el único libro de Corrientes que encuentra en la biblioteca de Moscú era de Gerardo Pizzarello. Yo supongo que traducido al ruso, ¿no? Lo cual me pareció extraordinario. Otra anécdota interesante, me parece, es que cuando vino Graham Greene, me van a odiar porque siempre lo nombra Graham Greene y están hartos ya mis amigos, pero vino Graham Greene y se fue con Chaque, con Mauriño, viajaron a Saladas a visitar a Gerardo Pizzarello en el 70. Ustedes que son periodistas a lo mejor saben, no sé si quedó registrado eso. Para mí, porque Chaque sabía inglés, entonces era una manera... Eso está en el cónsul honorario. No sé si van a responder ahora al doctor, pero le quería preguntar a Jorge, es una pregunta compuesta para los dos, de los tantos libros que un papá periodista le puede recomendar a una hija periodista también. ¿Por qué justamente le recomendaste la lectura de Gerardo Pizzarello a Alicia? Y Alicia, ¿viste esa frase que dijiste vos, que donde se nace te ata, o uno está? ¿Qué encontraste ahí en la lectura de ahora, sumándome un poco a la propuesta de la editorial de conectar también ¿qué encontraste en la lectura? Si encontraste parte de tu origen ahí, o si hay algo de ese paisaje pintado por Pizzarello que te hizo alguna reverberancia emocional. Así que primero para Jorge y después Elisa. Bueno, yo en realidad les recomendé. En realidad es que nosotros, como familia, con mi esposa y con mis hijos, hemos vivido muchos años fuera de Saladas y fuera de Corrientes. Hemos vivido en Buenos Aires muchos años, como hemos vivido en otros lugares. Pero Elisa, que era la hija menor y muy chica entonces, estaba muy alejada de la realidad de Saladas con la que nosotros particularmente estábamos comprometidos. Vivíamos en Buenos Aires cada 6 meses o cada año veníamos a Saladas a pasar unos días. En realidad nunca perdimos esa relación con el resto de la familia. Me parecía interesante que Elisa leyera eso, precisamente por eso, porque
se criaba alejada de la realidad de Salada. Y me pareció una síntesis hermosa y muy completa de lo que fue la vida, por lo menos la que yo en gran parte he vivido, y esta fue la razón por la que le ofrecí y le recomendé la lectura del libro. Yo me acuerdo el día que yo tenía 11 años y vino, era una tapa amarilla en la edición y era Cheretá y Pacúnica juntos. Y me dijo, mira, este libro, en casa se leía mucho, era normal que venga con, mira este libro, bueno, y era, mira este libro, este escritor es saladeño y habla de saladas. Y habla de las cosas que yo viví de chico, los arenales, me acuerdo acá tengo la palabra arenales, los árboles, cómo era, mirar las casas, y abría el libro y como que me leía para que me entusiasme y me ponía. Por supuesto que me entusiasmé y lo leí completo. Claramente entendí la mitad de lo que entiendo hoy. A los 11, a los 40, hay como todo un trasfondo, ¿no es cierto?, social detrás. Pero me gustó mucho y fue muy lindo, siempre lo recordé y quedó en algún lado del cerebro, digamos, hasta que Gaby y Andrea me cuentan que estaban con esto y les cuento esto que lo había leído de chica. Y en ese diálogo que tienen la madre y el hijo que preguntaste recién, que leí un pedacito de que donde uno nace teatro y la gente, sí que me encontré a mi familia. Nosotros estamos, espero no emocionarme, nosotros estamos muy comprometidos con la vida familiar en Saladas. Siempre vamos y es el lugar de encuentro con mis hermanos. Entonces te ata enormemente y yo calculo que siempre será así. Algo nada más. El Tito Pizarello, que era primo hermano de mi abuela, doña Valentina Pizarello, y ella me contaba con orgullo que a 12 idiomas se tradujeron los libros de él todos. Bueno, primero felicitar a la editorial por rescatar a un escritor correntino. Me parece que es importante ir poniendo en valor estas historias por ahí desconocidas para la gran mayoría de la gente. Rescatar sobre todo a un autor que evidentemente retoma un poco de lo que forma parte de nuestra historia como corrientes, como correntinos, como parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra práctica cultural, si se quiere. No sé, yo me hago una pregunta particularmente al panel, sino en general es por qué, aunque tengo ciertas hipótesis, bueno, ¿por qué Corrientes no es la primera, no se conoce o no tiene, digamos, un relevamiento o una puesta en valor de sus escritores? ¿Sí? Conocemos poco de nuestros escritores, o por lo menos a este nivel, por ahí, en ciertos círculos, por supuesto que se conoce, pero así a nivel editorial, a nivel de cultura popular, tenemos poco acceso a los escritores correntinos. Me acuerdo de este caso, que no sabía de su existencia. Me acuerdo del caso de Martínez en Cacatí, que también es una historia similar. Es un escritor muy prolífico, pero que hace su vida en Buenos Aires y escribe desde su lugar, ¿no? De su lugar de nacimiento. Y bueno, y también me pregunto qué pasaba en la época con el círculo cultural en Corrientes, o sea, por qué tampoco eran tomados acá, o por qué acá no vinieron a la ciudad, hicieron un pasaje directo a Buenos Aires y de ahí escribieron, digo, para replantear, bueno, cuál es nuestra cuestión cultural con estos autores, ¿no? Con esta literatura correntina un poquito tapadita. No sé si por lo que escribe, por lo que dice. Eso. Y vuelta a felicitar a los, no sé quiénes son de la idea y a la editorial. Una sola cosa para que
Bueno, una sola cosa más que me gustaría remarcar, ya que estamos valorizando a nuestros autores y a nuestros intelectuales. La otra lectura importante de Pisarello la hizo Arturo Zamudio, ¿no? Que es un escritor que era su amigo y que tiene entre sus aproximaciones a Pisarello, que es un libro muy importante, un trabajo, un librito, pero es un trabajo muy importante, un artículo, podríamos decir que es, en un formato de libro, que rescata algo desconocido de Pisarello y también un poco escondido de Pisarello, aquí en Corrientes sobre todo, que es su participación en el Partido Comunista. Entonces, lo que rescata Arturo Zamudio es ese camino intelectual y recorre los libros que leía en ese entonces, en las revistas del momento, Pico Pisarello, y me parece que es muy importante porque esto está relacionado con su literatura. Este énfasis que ponen uno y otro en el tema de las personas que son importantes, más allá del paisaje, porque en el relato de Jorge, en la casa, que es maravilloso, habla de toda la casa, de todo el paisaje, de todo el arenal, pero pasa la tropilla. Y la tropilla, la tropa va con gente, no es que va sola, no, va con gente, barreando. Es decir, pone el acento allí, ¿no? Lo mismo en el tema de Elisa, que pone el acento en la pobreza, no en el pobre, ¿no? Allí pone el acento. Es decir, Pico Pisarello decía que lo más importante, decía siempre, más que el paisaje es el hombre. Y bueno, esto está relacionado con su militancia política, ¿no? Y eso está estudiado por Arturo Zamudio y en algún momento podríamos revisarlo todos, porque Pico Pisarello fue una referencia para muchos intelectuales argentinos que los domingos por la tarde iban a su casa a juntarse ahí a comer algún guisito que él hacía, que preparaba, y después eran largas sobremesas. En esa sobremesa estaba Cristina Iglesias, estaba Carlos Altamirano, estaba Beatriz Sarro, ¿no? Esas eran las personas que lo acompañaban en esos visitos. Así que estaría bueno también revisar la obra del gran Arturo Zamudio. Y Pino Solano también estaba en esas charlas, ¿no? Así que, bueno, esa es la otra, el otro aporte que pondría, porque la obra de Zamudio es importante. En primer lugar, felicitar a la editorial por esta iniciativa, agradecer a Elisa por la invitación. Cuando recibí el mensajito de texto invitando a ser partícipes de este encuentro, no dudé en decirle que sí, que íbamos a estar aquí presentes. Y por sobre todas las cosas, es un honor para nosotros y a mí como intendente poder participar de espacios como estos, que buscan principalmente reivindicar la figura de escritores correntinos y por sobre todo visibilizar el trabajo de personalidades destacadas de Saladas, pero principalmente poder contar historias vividas hace mucho tiempo, pero también historias que siguen intactas y que seguramente van a seguir intactas en la memoria de cada uno de los saladeños. Y qué lindo que estos espacios también se puedan seguir haciendo, difundiendo y visibilizando, como dije recién. Asumo el compromiso con la editorial, con ustedes, de poder trabajar en forma conjunta para que en Saladas se pueda hacer algo similar y entre todos seguir contribuyendo a la cultura. Gracias. Bueno, muchas gracias. Principalmente Jorge, gracias Debbie, gracias Intendente por sus palabras, a cada uno de los que participaron y que vinieron aquí, muchas gracias. Los libros se consiguen en el stand de UDN, aquí al final del pasillo o a la entrada al inicio de este pasillo, y asumimos no solo la invitación de volver a Saladas con los libros, como decíamos, sino también a cada uno de los lugares donde podamos llegar. Como decía Martín, por alguna razón no conocemos mucho o todos o algunos de los escritores de nuestra región, correntinos, y eso tiene que ver un poco con ese compromiso que asumimos desde la editorial de la universidad, que es tratar de construir esos puentes.
Si en las escuelas, en los colegios no se leen los autores correntinos, tal vez sea al principio porque no se consiguen tan fácil los libros, como decía hoy Jorge. Bueno, este es un primer paso y ahora vamos a intentar tener esa conversación con quienes toman las decisiones en educación